Educación y universidad son dos temas especialmente relevantes para los académicos en el magisterio de Juan Pablo II. Juan Ignacio Rodríguez, magíster en Doctrina Social de la Iglesia y Docencia Universitaria, subdirector del Instituto de Filosofía de nuestra universidad, tratará estos temas. En esta oportunidad vamos a hablar de la educación y la universidad, un tema fascinante, un tema atractivo, un tema que a mí me honra poder exponer, aunque con las dificultades de una temática tan amplia, tan vasta, tan profunda, tan llena de matices, y sobre todo en la figura de Juan Pablo II, uno de los temas predilectos para muchos, el Papa que más reflexionó en torno a la universidad. ¿Ya? Pero es una alegría y ofrezco ahí como frase, como subtítulo, una expresión, una pregunta que hace Juan Pablo II en el jubileo del año 2000 en un encuentro con docentes universitarios. Les pregunta, los interpela, diríamos casi, ¿qué personas preparan hoy las universidades? Porque de alguna manera esa frase condensa un poco la exposición que vamos a revisar hoy día, que tiene que ver por una parte con el fundamento antropológico que ofrece Juan Pablo II y el sentido de la educación universitaria. ¿Ya? Particularmente interesante además en este año 2020 en que se cumplen 30 años de la Ex Corde Ecclesia, ¿ya? Que es considerada la carta magna de todas las universidades católicas. Entonces, un poco en orden a ese fin, voy a ofrecer la siguiente estructura para esta charla. La primera es una simple aproximación a la temática de la educación y universidad, planteando las dificultades que van de la mano con abordar un tema de este tipo. Dificultades que vienen dadas por la sobreabundancia de contenidos, de reflexiones, de publicaciones, incluso del mismo Papa Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, que hacen un tema tan amplio que es difícil de abordar en poco tiempo. Aclarada o hechas las salvedades, entonces buscaremos una manera de aproximarnos al desarrollo de la temática desde un eje o principio articulador, que en este caso tiene que ver con los fundamentos antropológicos. Demostraremos por qué este es un eje articulador, por qué a la luz del pensamiento del mismo Papa Juan Pablo II debe operar el fundamento antropológico como eje articulador. Y finalmente, de ese eje articulador, de ese principio articulador, que son los fundamentos antropológicos, vamos a ver que podemos hablar de tres grandes líneas de reflexión en torno al tema de la educación y la universidad en Juan Pablo II. Entonces, vamos al primer punto, que tiene que ver con una aproximación al tema de la educación y la universidad en Juan Pablo II. Es un tema, como decía recién, que ofrece cierta dificultad, decíamos, por la sobreabundancia, por la riqueza de contenidos que tiene este tema y por la serie de derivadas que son de orden filosófico, de orden teológico, magisterial, pedagógico en sí mismo. Por lo tanto, es un tema difícil de abordar y además que en el pensamiento de Juan Pablo II, en su mismo pontificado, ya lo decíamos, hay una predilección por la universidad. Una predilección que, en parte, arranca de su propia experiencia como estudiante clandestino, como profesor, para algunos en su universidad, uno de los profesores más queridos, y siempre, yo creo, Juan Pablo II nunca dejó de ser un profesor, un académico. Pero no, la preocupación por la universidad no arranca solamente de su experiencia universitaria, sino que reconoce Juan Pablo II en la universidad una instancia, una entidad que es fundamental para toda la cultura. Por algo, la Constitución Apostólica emblemática se llama Ex Corde Ecclesia, nacida del corazón de la Iglesia. Esa es la dignidad, esa es la altura de la universidad, según nos propone Juan Pablo II, que tiene un impacto en la vida social, en el desarrollo de la cultura,
incluso, y habría que recoger aquí sus propias reflexiones, incluso es pertinente para la evangelización y la salvación de las almas. Esta civilización del amor de la que nos habló tantas veces Juan Pablo II, puede ser construida por muchos elementos, pero la universidad tiene un rol fundamental y es lo que él va a intentar enfatizar y rescatar a lo largo de su magisterio. Podríamos decir entonces que esta predilección de Juan Pablo II por la universidad tiene un componente que arranca de su experiencia de vida y que después se hace manifiesto en una serie de documentos. Voy a mencionar solo algunos. Tenemos otra constitución apostólica referida a las universidades eclesiásticas, es decir, la formación teológica, la formación de sacerdotes, etcétera, que es la Sapiencia Cristiana y que en realidad, él mismo lo señala, es un texto escrito por su predecesor Pablo VI, que muere antes de poder promulgarlo, y en el proemio de esa constitución Juan Pablo II dice: el texto ya estaba terminado, pero sin embargo lo leí, lo revisé, lo estudié y lo promulgo como si fuera un texto mío, ya de alguna manera marcando la preocupación de San Juan Pablo II en torno al tema de la universidad, que aunque se refiere a la universidad eclesiástica, aborda ciertos elementos que son comunes, transversales a la universidad. Tenemos el famoso discurso del año 80 a la UNESCO, en que desarrolla con mucha detención el tema de la cultura y de la educación, ¿ya? Y por supuesto hace referencia al núcleo, al nudo de la educación, y también referencia a algunos elementos de la educación universitaria o de la institución universitaria. La Ex Cor de Ecclesia, ya lo decíamos, es el texto emblemático, la carta magna de las universidades católicas, que es donde de alguna manera Juan Pablo II vuelca todo su acervo, toda su visión, que a su vez recoge toda la tradición de las universidades, como decíamos recién, nacidas del corazón de la Iglesia. Y un dato que es bastante relevante es que en sus 25 años de pontificado, Juan Pablo II tuvo más de 100 encuentros con profesores, con comunidades universitarias, y cada uno de esos encuentros acompañados de alguna reflexión, de algún discurso, y en algunas ocasiones de más de un discurso. Por lo tanto, el material que recoge las palabras de San Juan Pablo II en torno a las universidades es amplísimo, pero si uno saca el promedio, son más de 4 encuentros anuales con docentes, con comunidades universitarias, lo que es mucho para la tarea de un pontífice. Bien. Por una parte, tenemos entonces este acercamiento al tema, que tiene que ver con la predilección del Papa Juan Pablo II por la universidad y la educación. Pero también podemos aproximarnos al tema de la educación y la universidad, por supuesto, marcando el contexto dentro del cual se desarrolla el pontificado de Juan Pablo II, que tiene que ver con las reflexiones del magisterio a lo largo del siglo XX. Hay una constante en los documentos magisteriales del siglo XX que, para referirse al tema de la educación, de alguna manera pone el acento, o diríamos casi pone la alarma en la necesidad de volver a los fundamentos, volver a recordar los elementos centrales de la tarea educativa. Al parecer hay una cierta desorientación de la educación que muchas veces queda reducida a una metodología, a una didáctica, a una planificación, y que en ese esfuerzo pedagógico puede olvidar lo que está en las raíces y en los fundamentos de la educación. Por eso es que los grandes temas de la educación, y el Papa Juan Pablo II no escapa a ello, los grandes temas de la educación serán volver a reflexionar sobre el sujeto de la educación, la identidad del sujeto de la educación, y volver a recordar el sentido, el fin último de la educación. ¿Para qué educamos? Poniendo el acento también en una reflexión que no se agota en la finalidad natural, sino que a la luz de una concepción cristiana de la educación, a la luz de una concepción magisterial de la educación no puede perder de vista su fin sobrenatural. Y esto fue
advertido, denunciado tantas veces en el magisterio del siglo XX. El riesgo de un naturalismo pedagógico, el riesgo de perder de vista el horizonte sobrenatural, que es parte también de la realidad humana. ¿Bien? Por mencionar algunos textos, quizás los más emblemáticos, aquí podríamos entrar a hilar fino, pero sin duda un texto que marca la reflexión en torno a la educación a la luz del magisterio es la encíclica Divini Illius Magistri del Papa Pío XI del año 30, en que es un verdadero carta de fundamentos de educación cristiana. De alguna manera se hace referencia a todo lo que tiene que estar presente para comprender integralmente la educación cristiana. Y en esta carta el Papa Pío XI pone la alarma diciendo: no nos desorientemos respecto de quién es el sujeto de la educación, no perdamos de vista que la persona es el sujeto de la educación, no perdamos de vista que educamos para la felicidad y que en términos de la fe podríamos hablar de la salvación de las personas. Eso no puede estar ausente de la tarea educativa. Un texto que, si bien no es propiamente educativo, es la encíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII del año 61, en que, hablando de la Iglesia, y no perdamos de vista la expresión de San Juan Pablo II, la universidad nace del corazón de la Iglesia. En Mater et Magistra, Juan XXIII hace este paralelo, que también es educativo. La Iglesia es madre, porque a través de los sacramentos, a través de la gracia, da a luz, si no quiere, a hijos de Dios, pero también debe ser maestra, es decir, debe acompañar en la formación, en la conducción a estos hijos de Dios. Y eso es propiamente aplicable también a la educación humana y en cierta medida también a la educación universitaria. Tenemos el documento del Vaticano II, la Gravissimus Educationes del año 65, en que de alguna manera vuelve a retomar, dice: estamos en un momento especialmente delicado respecto de la educación, se están jugando cosas importantes y es necesario volver a tener claridad respecto de los fundamentos, el sujeto, la finalidad de la educación, la figura del maestro, que algo diremos también más adelante. Documento del Dicasterio, la Congregación para la Educación Católica, el año 77, en la misma línea, elabora este documento, la Escuela Católica, en que toda esta reflexión que ha venido forjándose a lo largo del siglo XX aterriza en la institución escolar. También toda una síntesis muy valiosa. Y el Papa Benedicto XVI, además de una serie de discursos, suele hacerse referencia a la encíclica Spe Salvi del año 2007, que, si bien no es propiamente educativa, porque habla de la esperanza cristiana, sí hace referencia a temas educativos. Y hay una frase notable, no sé si la citaré textual, pero que señala que la esperanza debe ser el alma de toda la educación como de la vida misma. Pone un foco en la esperanza, en una esperanza que de alguna manera debe elevar la mirada a los fines inmediatos y poner un poco el acento en esta finalidad sobrenatural de la educación. Y uno podría decir, en esa línea encontramos la Ex Corde Ecclesia, que recoge toda esta reflexión y la lleva al tema de la educación universitaria. Todo esto, en fondo, es para mostrar un contexto de la amplitud del tema, de la densidad del tema, que por supuesto no intentaremos agotar en esta exposición, pero que sí nos ofrece un contexto intelectual, cultural, magisterial, dentro del cual vamos a hacer referencia al pensamiento de San Juan Pablo II. ¿Cómo enfrentarse, cómo abordar esta cuestión tan amplia? Yo creo que aquí es valioso ofrecer un principio articulador, un fundamento antropológico. Y esto no es solamente una opción personal, que sí lo es, sino que también es un modo en que el mismo Papa Juan Pablo II articula gran parte de su propio magisterio. Podríamos partir, si uno quiere, por una razón de la educación misma.
Es decir, dentro de la lógica de la educación, el punto de partida debe ser la claridad antropológica. ¿Ah? Pensémoslo de esta manera. Si educar es educar a un ser humano, es fundamental tener claridad sobre quién es ese sujeto de la educación, quién es el ser humano. Solo sabiendo lo que es el ser humano, podemos comprender lo que es bueno para el ser humano. Y la educación es precisamente lo que media entre lo que es el ser humano y el bien al que puede acceder, lo que puede llegar a ser ese ser humano. La educación es la conducción, la promoción de ese ser humano a su estado más pleno, que por supuesto tendrá todo un desarrollo según las edades, etapas del desarrollo de la persona, etc. Pero que es clave, definiendo lo que es el ser humano, se entiende lo que es el bien para el ser humano, lo que es su vida plena, y por lo tanto eso orienta toda la tarea educativa. Eso está presente en el pensamiento de San Juan Pablo II, pero está presente en toda la teoría educativa. La educación siempre se apoya en un fundamento antropológico, una visión de ser humano y su correlato ético, que esto está presente también en nuestro Papa Juan Pablo II. Incluso podríamos decir, más allá de la teoría educativa, el Papa Juan Pablo II, todo su magisterio está marcado por una reflexión en torno al ser humano, en torno al ser humano y en torno a la cultura, en torno a cuestiones éticas, en cuestiones bioéticas. Bueno, es amplísimo el magisterio, pero siempre utilizó el fundamento antropológico como un eje articulador. De hecho, su primera encíclica, la Redemptor Hominis, del año 79, que generalmente se dice que la primera encíclica suele ser una especie de programa de gobierno de los papas. Claro, es difícil que sea eso porque el Papa no sabe cuánto tiempo va a estar ahí, no puede programar de alguna manera su gobierno, pero sí es cierto que la primera encíclica suele mostrar los énfasis que quiere dar un pontífice a su pontificado, valga la redundancia. Y en este caso, el Papa Juan Pablo II, su punto de partida está marcado por esta encíclica, que es una reflexión sobre el ser humano. Sobre el ser humano, por supuesto, a la luz de Cristo Redentor. La encíclica da cuenta, digamos, de la figura de Cristo, pero también da cuenta de toda la antropología cristiana. Una antropología cristiana que reconoce en Cristo no solo a su Salvador, sino que la estatura a la que cada ser humano está llamada a ser. Por lo tanto, incluso más allá de la teoría educativa, podemos decir el mismo magisterio de Juan Pablo II está marcado por este fundamento antropológico. Pongo aquí solo una cita de la Redemptor Hominis. Humanidad madura, esto es, ya es importante educativamente, la humanidad madura significa el pleno uso del don de la libertad que hemos obtenido del Creador. En el momento en que Él ha llamado a la existencia al hombre, hecho a su imagen y semejanza. Aquí tenemos una síntesis antropológica cristiana fundamental, pero que para efectos del tema de la educación nos importa recoger esta idea. La educación debe ayudar a que la persona madure. ¿Y cómo madura la persona? Este es un tema que aborda con profundidad Juan Pablo II. Solo madura en la medida en que hace un pleno uso de su libertad. La madurez tiene que ver con el uso de la libertad, marcada, orientada, si uno quiere, por la figura de Cristo mismo. Esto ya es todo un desafío educativo. Incluso antes, no me voy a extender en este punto, solo lo menciono porque entiendo que hay otra exposición que habla de Juan Pablo II, filósofo, pero incluso antes de su pontificado como académico universitario, como filósofo personalista, hay toda una reflexión antropológica que yo diría que es el que marca de alguna manera también su pontificado. Persona y acción, mi visión de hombre, son textos de Karol Wojtyla en esta línea. Y un elemento que a mí me resulta llamativo para fundamentar este fundamento antropológico, dar cuenta de este fundamento antropológico como principio articulador, tiene que ver con un retiro espiritual, unos ejercicios espirituales
que él, siendo cardenal Wojtyła, da al Papa Pablo VI en la Cuaresma del año 76. Él dicta los ejercicios espirituales y esto se recogió posteriormente en un texto que se llama Signo de Contradicción. Y lo que hay en ese, bueno, que es un texto con mucho contenido, pero una de las cosas que llama la atención es una denuncia de las más crudas que yo he leído al hombre contemporáneo, a la situación del hombre contemporáneo, ¿verdad? Del hombre del siglo XX, y que es en carácter antropológico. Es una crisis del hombre, o como dirán en algún momento, una crisis de Dios en el hombre. Quiero citar solamente dos referencias de este libro. ¿Ya? La primera es la siguiente: el hombre autosuficiente y autónomo moderno y contemporáneo ha creído que Dios limitaba su libertad, limitaba la libertad del hombre, y que eran necesarios prometeos que arrebataran el fuego de la sabiduría y de la ciencia a los dioses para bien de los hombres. Los reinos de este mundo, dice Karol Wojtyła, los paraísos artificiales, la construcción de un mundo feliz, se convirtió en el motor de la historia. Hay una denuncia que ya venía siendo, en términos educativos, advertida por los pontífices precedentes, una denuncia a esta incapacidad, a esta cerrazón del ser humano al plano sobrenatural. No hay nada sobre mí, porque si hubiera algo sobre mí, limita mi libertad. Y el Papa Juan Pablo II, aquí Karol Wojtyła, denuncia que esto constituye al final una especie de desorden, una especie de búsqueda desorientada de la felicidad. ¿Ya? Y eso tiene impacto educativo. Continúo con otro párrafo. Los desastres de las guerras horribles del siglo XIX y XX, las crueldades hasta la abominación, han llegado a despertar sentimientos de desesperación, angustia existencial, arrepentimientos momentáneos, pero no conversión. El hombre de nuestros días sabe que el camino que sigue la humanidad es equivocado, pero no lo abandona, aunque lleve a la muerte y a la desolación. Fíjese, en el párrafo anterior nos dice: el hombre contemporáneo, insisto, tiene implicancias educativas esto, el hombre contemporáneo ha puesto la felicidad en sí mismo, sin mirar a nada por sobre él. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Dice Karol Wojtyła: abominaciones, las más tremendas de la historia de la humanidad, horribles guerras del siglo XIX y XX. Y no solamente a nivel histórico, a nivel personal, desesperación y angustia, que nos hacen darnos cuenta que el camino era equivocado, que nos angustian. Aquí desarrolla el tema de la angustia y del miedo notablemente en Signo de Contradicción, y que generan en nosotros, digamos, una incomodidad, pero que no llega a ser conversión, aunque este camino nos esté llevando a la muerte. Esto es un desafío educativo. ¿Cuál será el rol de la educación frente a este diagnóstico? ¿Cómo ayudar a que el hombre despierte a una visión más allá del éxito inmanente de este mundo? ¿Cómo ayudar a que el hombre vuelva a recuperar su conciencia de hijo de Dios? Son temas que van a marcar la tarea educativa, y así lo expresará también Juan Pablo II. Siguiendo en esta línea, cito algunos textos que son claves para dar cuenta de por qué el fundamento antropológico puede operar como articulador. En la Ex Corde Ecclesia habla de su propia experiencia y dice: durante muchos años yo mismo viví la benéfica experiencia que me enriqueció interiormente, de aquello que es propio de la vida universitaria. Y aquí pone 5 elementos que de alguna manera debieran ser la esencia de la universidad. Fíjese, ¿qué es lo propio de la vida universitaria? La búsqueda de la verdad, es lo que da origen a la universidad. La transmisión desinteresada de esos conocimientos a los jóvenes. Hay 2 elementos claves: la búsqueda de la verdad. La universidad se constituye como una comunidad que en conjunto busca la verdad y que la comunica gratuitamente. Es muy valioso el hecho de que haya una gratuidad en la comunicación del saber. No hay mezquinos intereses, sino que aquello que voy conociendo lo voy dando a conocer, lo voy poniendo en comunidad. Hay una gratuidad en el conocimiento. Y a todos aquellos que aprenden a razonar con rigor. La universidad también tiene como definitorio
un elemento científico fundamental. El rigor académico no es accidental, porque la búsqueda de la verdad es una tarea ardua y requiere del elemento más duro, digamos, del rigor académico racional. Pero marca ahora un fin. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué buscar la verdad con rigor? ¿Para qué comunicarla desinteresadamente? Y su correlato enseguida es ético, para obrar con rectitud y para servir mejor a la sociedad. Es decir, la identidad de la universidad, si bien es académica, tiene un correlato ético. Tiene que ver con el obrar con rectitud, ¿verdad? Y este obrar con rectitud requiere, no está dicho explícitamente en esta cita, pero está contenida en la Ex Cor de Ecclesia, requiere un orden antropológico, ¿verdad? Porque la rectitud tiene que ver con el reflejo de lo que es el ser humano, ¿verdad? Con el orden de lo que es el ser humano, y que está marcado, entre otras cosas, precisamente por el reconocimiento de la dimensión trascendente de la persona. El que ha alcanzado la verdad, el que es capaz de demostrar que ciertas cosas son verdaderas, enseguida debe ponerla al servicio de los demás y de la sociedad en su conjunto. Por eso es que hay un correlato también social, hay una función social de la universidad desde sus orígenes. ¿Bien? Ofrezco otra cita, insisto, seguimos fundamentando este eje, este principio antropológico como articulador del pensamiento educativo de San Juan Pablo II. En este discurso a la UNESCO, que ya hemos hecho alguna referencia, dice: la tarea primaria y esencial de la cultura, hablaremos a continuación de la cultura y la educación, y de la cultura en general y de cada cultura, el elemento principal es la educación. Y ofrece una definición de educación que hay que, insisto, leerla en términos antropológicos. La educación consiste básicamente en que el hombre se haga más humano. Es lo que decíamos al principio, una promoción de lo humano, que pueda ser más y no solo que pueda tener más. Poniendo el acento en algo bastante evidente, bastante mencionado, que la realización humana no se alcanza en el tener, si bien el tener tiene un rol dentro de la realización, sino que se alcanza plenamente en la realización del ser. Y que en consecuencia, mediante todo lo que él tiene, sea siempre más plenamente hombre. Fíjese lo que está, dónde está poniendo el foco Juan Pablo II al hablar de educación, ¿ya? Y esto es pertinente para la educación universitaria. Debemos pensar la educación fundamentalmente en términos de promoción de la persona, en términos de plenitud de la persona en su integridad, ser más plenamente hombre. Y esto es interesante porque ¿cómo puede ser más plenamente un hombre si ya es hombre? Un poco recordando la frase del filósofo Píndaro, llega a ser el que eres, que es una frase paradójica, porque si ya soy, ¿cómo voy a llegar a ser? Y en este sentido la educación tiene que ver con nutrir el espíritu, el intelecto, la afectividad de la persona para que alcance una plenitud que está como en germen. Por eso es necesario que el hombre sepa ser más, no solo con los otros, sino también para los otros. Es decir, volvemos al tema del correlato ético. Ser con los otros, el hombre es un ser social, pero el correlato ético tiene que ver con la preocupación por el otro, la preocupación por el bien común, y en término, que ya diremos algo, pero en término radical tiene que ver con la amistad, con la posibilidad de un encuentro gratuito con los demás. Eso es lo que más plenamente manifiesta que un hombre ha alcanzado una cierta plenitud. La educación tiene una importancia fundamental para la formación de las relaciones interpersonales y sociales. Vamos a decir algo más adelante a propósito de la cultura, pero seguimos poniendo el foco en la preocupación del Papa Juan Pablo II, de su magisterio, en los fundamentos antropológicos de la educación. Una cita, esto del año 83, en un mensaje también, en encuentro universitario, dice el Papa: la universidad, ahora vamos entrando en tierra derecha respecto de la universidad, que por vocación es una institución desinteresada y libre,
Volvemos al tema de la gratuidad en el conocimiento y libre, porque la universidad es donde libremente se discute de modo racional de distintas cuestiones. La universidad no es un lugar cerrado, sino que precisamente es el lugar donde se abre la discusión en torno a la verdad. Aparece como una de las pocas instituciones, fíjese la fuerza que le da a la universidad, una de las pocas instituciones que en la sociedad contemporánea, junto con la Iglesia, es capaz de defender al hombre por lo que es, sin engaños, sin otra razón que la especial dignidad que posee el ser humano, y que lo hace merecedor de ser estimado por sí mismo. Aquí la conexión, el fundamento antropológico y la identidad universitaria es total. Hay pocas instituciones, no sabemos cuáles serán las otras, pero que se preocupan por la persona en cuanto persona, dice la Iglesia, con todos sus defectos. La Iglesia tiene por misión preocuparse de la salvación de las personas, y esa es una preocupación no utilitarista, sino que gratuita por el bien de la persona. Y casi como correlato, en la sociedad civil encontramos la universidad, que debe estar marcada por esto, el reconocimiento de la dignidad de la persona. La razón de ser de una universidad es precisamente porque reconozco que el sujeto de la educación es un ser dignísimo, puedo ocuparme plenamente de su formación en orden a su realización. Lo hace merecedor de ser estimado por sí mismo. Esta es la altura. No dice, por supuesto, que la Iglesia y la universidad jerárquicamente son lo mismo, pero va a decir en el año 90 que la universidad nace del corazón de la Iglesia, y aquí en el año 83 nos está diciendo, así como la Iglesia se preocupa gratuitamente de la persona, la universidad se define también por esa misma preocupación, por esa misma concepción del ser humano. Marcado esta aproximación al tema, ofrecido este principio articulador, y por razones de tiempo, solo me permitiré ofrecer algunos ejes temáticos que brotan de estos puntos anteriores y que son valiosísimos para la educación y la universidad. Lo hago con algunas pequeñas referencias. Primero, un tema que está presente, muy presente en el magisterio de Juan Pablo II, es la relación que hay entre educación y cultura, que es precisamente los temas que abordan este gran discurso de la UNESCO, pero también en muchas otras instancias. Solo para hacer referencia a esto, señala el Papa Juan Pablo II que humanizar y personalizar al hombre, sin desviarlo, antes bien orientándolo eficazmente a su fin último, que trasciende la finitud esencial del hombre. Fíjese todo lo que apareció en estas dos líneas. Educar es humanizar, es hacerlo más persona, no solamente que alcance un desarrollo humano, sino que hacerlo más persona, que implica que sea capaz de ir viviendo más auténticamente, más libremente, que sepa o aprenda o madure, si uno quiere, en el uso de su libertad, para que viva más desde dentro hacia afuera. Eso tiene que ver con personalizar. Hoy día que hablamos tanto de educación personalizada, yo agregaría que el Papa está hablando de una educación personalizadora, que no es exactamente lo mismo. La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y de comunión con la totalidad del orden real por los cuales el mismo hombre humaniza su mundo, produce cultura. Fíjese, es muy valiosa la conexión que hace. ¿Qué es lo que hace la educación? La educación humaniza. Y el hombre que está humanizado, el hombre que ha desarrollado su inteligencia, sobre todo que ha cultivado su libertad, enseguida se conforma en comunidad con otros, y de ese encuentro entre hombres maduros brota la cultura, porque la cultura también se arraiga en esa comunicación gratuita, por decirlo de alguna manera. Cuando dos personas se juntan, o una comunidad o una sociedad se junta para formar algo que es bueno para el ser humano, es lo que
llamamos cultura, el cultivo del humano, pero que es el cultivo conjunto del humano, el cultivo social. Y eso requiere de personas educadas, no necesariamente eruditas, pero educadas en el sentido antropológico, personas libres que libremente se juntan y que dan frutos, producto de la amistad, de la comunión. Todo esto puede profundizarse muchísimo y esto sería más bien una invitación que cada uno puede realizar para seguir profundizando en esta relación de educación y cultura. Eso es todo un eje temático presente a lo largo del magisterio de Juan Pablo II, y el segundo eje temático, que es también uno de los temas bien reconocidos y estoy seguro que es parte también de una exposición aparte dentro de este ciclo, que es el tema de fe y razón. Famosísima la encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II, en que aborda esta cuestión. En términos educativos, ¿qué nos importa? Y hago una referencia también. Un campo que concierne especialmente a la Universidad Católica es el diálogo entre pensamiento cristiano y ciencias modernas. El Papa se da cuenta, y es algo que nosotros podemos observar en la realidad, que se ha ido produciendo una escisión entre fe y razón. Y que pareciera, y estamos hablando incluso de las universidades católicas, parece que la fe tiene que salir del panorama, parece que la fe no es científica, la fe no es profesionalizante, y la fe ha ido quedando relegada dentro del ámbito universitario. Y sin embargo, el Papa dice, la Universidad Católica debe procurar este diálogo. Esta tarea exige personas especialmente competentes en cada una de sus disciplinas, dotadas de una adecuada formación teológica y capaces de afrontar cuestiones epistemológicas de relaciones entre fe y razón. Esto yo diría que en ese momento es una invitación de Juan Pablo II hace 30 años. Hoy día habría que pensarlo en términos de interpelación. ¿Se da esto en la Universidad Católica en general? ¿Qué ha ido pasando? ¿Cómo nosotros podemos juzgar lo que ocurre a la luz de esta invitación del Papa, que tiene que ver con la esencia misma de la universidad? Dicho diálogo entre fe y razón atañe tanto a las ciencias naturales como a las humanas, las cuales presentan nuevos y complejos problemas filosóficos y éticos. Hay cuestiones éticas que deben resolverse también desde la perspectiva filosófica y teológica. Se discute desde ambas fuentes y esto la universidad debe tenerlo presente. Y además también desde esta perspectiva se responde al fundamento antropológico cristiano. El ser humano no es solo un ser material, no es solo un ser racional, sino que también es un ser que desde su razón puede elevarse a consideraciones de orden sobrenatural. El investigador cristiano debe mostrar cómo la inteligencia humana se enriquece con la verdad superior que deriva del Evangelio. Un investigador cristiano, un investigador que trabaja en una universidad, no puede sacarse la chaqueta de cristiano para investigar. Debe contribuir a la unidad del saber. Insisto, esto es una invitación, una definición prácticamente presente en la Ex Corde Ecclesia, que hoy día debiera operar como una interpelación. Ese es todo un eje temático que liga educación y universidad. Y el tercero que podríamos ofrecer tiene que ver con la evangelización, muy de la mano de lo anterior. Cuando la Iglesia evangeliza, esto tiene, un correlato. La Iglesia cuando evangeliza es educadora y la universidad cuando educa es evangelizadora. Esta es la relación que hay entre ambos conceptos. Cuando la Iglesia evangeliza y logra la conversión del hombre, también lo educa, pues la salvación, lejos de deshumanizar al hombre, lo perfecciona y ennoblece. Lo hace crecer en humanidad. La evangelización es, en este sentido, educación. Le habíamos dicho que educar es promover a la persona a que sea más plenamente humano, más plenamente persona. Y es precisamente lo que busca la evangelización. Cuando da a conocer a Cristo, lo que muestra es precisamente la estatura a la que estamos llamados a ser. Esto lo dice San Juan Pablo II en el año 82. Y en el año 89 encontramos esta cita. Por un lado, la Iglesia cuando evangeliza educa,
y por otra parte la Universidad Católica, cuando el criterio supremo a cuya luz la Universidad Católica tiene que medir cada una de sus opciones sigue siendo Cristo, Verbo encarnado, que es la verdad plena sobre el hombre, esto ya lo había dicho en la Redemptor Homini, el maestro interior, el hermano universal en el que los hombres encuentran el sentido de la vida, don divino, de la solidaridad y la fraternidad. Es decir, si nos tomamos en serio que la Universidad Católica es Universidad Católica, debe tener en el corazón a Cristo. Por lo tanto, cuando educa desde esta concepción universitaria educativa, entonces educar también es invitar a este fin último sobrenatural que tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la realización en Cristo, pero que incluso a nivel social, a nivel de este mundo, repercute inmediatamente en la solidaridad y la fraternidad. ¿Somos solidarios? No solo porque reconozco en otro a otro ser humano, sino que somos solidarios porque reconozco que somos todos hijos de Dios y hermanos, fíjese la expresión que usa, de este hermano universal que es Cristo. ¿Ya? Finalmente, a modo de, pongo aquí de bonus track, ¿ya? Fíjese que, poco para sintetizar, hemos presentado un poco el estado de la cuestión en torno al tema educativo, como marco de referencia para el pensamiento, el magisterio de Juan Pablo II. Hemos ofrecido un eje articulador en consonancia con el mismo magisterio de Juan Pablo II, que una y otra vez vuelve a los fundamentos antropológicos, y hemos ofrecido 3 líneas para que cada uno pueda profundizar, 3 líneas que brotan de esta visión educativa y universitaria. Pero ofrezco aquí, a modo de cierre, una especie de bonus track, que es una referencia que hace el Papa al docente universitario, una figura, a mi modo de ver, hoy día, a nivel de la teoría educativa contemporánea, tan debilitada. El educador ha sido reducido a un facilitador, a un metodólogo, a un didáctico, pero ha desaparecido la imagen, la figura del maestro. Leo esta cita para terminar. El docente, este por supuesto es un encuentro del Papa Juan Pablo II con profesores universitarios del año 2001. Y dice lo siguiente, hace 20 años prácticamente, el docente es un maestro, ese es el punto de partida. No transmite el saber como si fuera un objeto de uso y consumo, sino que establece ante todo la relación sapiencial, que cuando por el número demasiado elevado de estudiantes no puede llegar al encuentro personal, aún así se convierte en palabra viva antes que en transmisión de nociones. El maestro debe, en cierto sentido, ser sabio, porque los contenidos que comunican tienen validez para la vida de la persona. Impacta, orienta la vida de la persona. El docente instruye en el significado originario del término, es decir, da una aportación fundamental a la estructuración de la personalidad. La persona, en el encuentro con un maestro, uno de alguna manera va formando la persona que es, desde los primeros años, pero también aquí le está hablando a profesores universitarios. Todavía está en formación la personalidad del sujeto universitario, y esto el maestro tiene una responsabilidad moral. Educa según la antigua imagen socrática, ayudando a descubrir y activar las capacidades y los dones de cada uno, a sacar de adentro lo que está ahí. Forma según la comprensión humanística, que no reduce este término a la consecución, por lo demás necesaria, de una competencia profesional. Educar no es transmitir competencias profesionales, sino que, además de eso, tiene que ver con una educación promotora de la persona, sino que la encuadra en una construcción sólida y en una correlación transparente de significados de vida. Es decir, el profesor universitario, y con esto terminamos, tiene una responsabilidad a la altura, fíjese, a la altura de la formación de la persona, a la altura de la humanización de la persona. Termino con esto. Esto es una invitación a que cada uno pueda profundizar en cada uno de estos temas que son
verdaderamente apasionantes, pero también enormes, enormes. Aquí solo he querido ofrecer una síntesis y un modo de aproximarse al pensamiento de Juan Pablo II en torno a la educación y la universidad. Muchas gracias.